Bien, estamos ahora con el vocal superior Pablo Talavera, el expresidente de la Sala Nacional contra el Terrorismo. Doctor Talavera, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hemos leído la información, creo que proporcionada por usted mismo, de que habría que revisar 2.000 casos ya sentenciados por terrorismo, la mayor parte de ellos procedentes del propio fuero militar. ¿Esto es así? ¿Es inevitable? ¿Por qué es esto así? Bien, actualmente, o más precisamente a septiembre de este año, el INPE hizo una relación de internos por terrorismo y traición a la patria y arrojó un resultado de 2.227 internos, de los cuales 1.264 son por terrorismo y 963 por traición a la patria. Resulta el fenómeno de las anulaciones de proceso a partir de 4 grupos de sentenciados que accionan contra sus respectivas sentencias para lograr la anulación invocando una serie de derechos vulnerados. Y aquí es lo relevante. Hay quienes accionan por haber sido sentenciados por el fuero militar antes de la Constitución del 93, otro grupo haber sido sentenciado por el fuero común sin rostro hasta 1997, un tercer grupo de aquellos que fueron condenados por traición a la patria con posterioridad a la Constitución del 93, y un cuarto grupo, aquellos que, habiendo sido condenados por jueces con rostro, a partir de 1997, invocan que la ley 25.475, que es la ley vigente antiterrorista, es una ley que viola la Constitución. Entonces son 4 grandes grupos de sentenciados que hasta el momento aproximadamente se tiene conocimiento que han accionado por lo menos en 500 casos, ¿no? En 500 casos. Sí, ¿En cuántos casos han recibido la razón? Bien, del primer grupo, que son los condenados por traición a la patria en el fuero militar antes de la Constitución 93, la tendencia es casi uniforme de anulaciones. ¿Y cuántos integran ese grupo? Ese grupo debe estar alrededor de los 400 más o menos. 400. El segundo grupo es el de los jueces sin rostro en el fuero civil. Así es, de esos hemos sido nosotros los emplazados, aproximadamente hay 170 casos de emplazamiento, de los cuales no hay uniformidad en la jurisprudencia. Hay casos que han sido admitidos y casos que han sido denegados. Son mayores los casos que han sido denegados, pero están todos ellos en recursos, ya que hasta el momento no hay ninguna sentencia del Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre el caso de aquellos sentenciados por el fuero común sin rostro. Entonces estamos a la espera que allí también haya una doctrina del Tribunal Constitucional. Están esperando una doctrina en ese caso, claro, y en los otros 2 casos también. Por supuesto, porque hay divergencias de opiniones dentro del mismo Poder Judicial, o sea, no hay uniformidad. Nos notifican en unos casos sentencias que declaran fundadas las acciones y en otros casos que son infundadas o improcedentes. Porque en el caso de que efectivamente se produzcan estos, usted en total ha sumado como 2.000 casos, por lo menos en la declaración que hizo, que podrían producirse. La eventualidad, y no hay que ser adivinos para poder asumir como probabilidad, es que llegado un momento, porque estamos en una etapa de normalidad, ya pasó la emergencia, es posible que puedan ser revisados muchísimos procesos. Y aquí viene la clarinada de alerta o la llamada de atención, no en función de que los órganos judiciales se conviertan en persecutores de aquellos que fueron condenados por terrorismo y se anulan su proceso, sino porque no existe un andamiaje jurídico, es decir, no hay un paquete legislativo que regule la transición de esos procesos nuevos que van a iniciarse. Y solamente voy a tocar un tema que incluso ha sido materia de discusión en la Comisión Interamericana, es el tema qué sucede con las pruebas que se actuaron en el fuero militar o ante los jueces sin rostro. Si empezamos de cero o empezamos de nuevo, ¿dónde estarán los testigos? ¿Con qué logística vamos a enfrentar esa circunstancia de traer a personas que por el tiempo transcurrido, han pasado 10 años, probablemente no vivan en lugares donde inicialmente fueron convocados? O lo más natural es que hayan perdido incluso la noción de los hechos en los que participaron o fueron testigos. La memoria no es tan
fuerte como para... O sea que lo más probable es que se termine liberando por falta de pruebas. Yo lo que creo es que cada institución, en este caso la Fiscalía, los jueces, las salas que van a sentenciar y eventualmente la Corte Suprema, tiene que utilizar los mecanismos de comunicación masivos, qué sé yo, los propios órganos del Poder Judicial, para llamar la atención a efecto de que se pueda asumir con seriedad los procesos nuevos que se van a empezar. Necesitamos logística, necesitamos las normas. O sea, no se puede enfrentar únicamente teniendo al frente a la persona y frente a las expectativas sociales terminar siendo el Poder Judicial, específicamente quienes van a sentenciar, o los culpables de que hayan salido, o por el otro lado también, en aquellos casos donde se observa, también culpables frente a la sociedad. Porque en unos casos nos llevarán a la Corte Interamericana y en otros la sociedad de sus jueces lo único que van a generar es desconfianza. Es que bueno, no sé, a mí me parece completamente absurdo este asunto, ¿no? Porque efectivamente va a ocurrir, en primer lugar, además, esto va a costar dinero. Va a costar dinero si es que efectivamente se hace bien. Si usted va, si se le dan los requerimientos logísticos que usted pide o que se necesitaría. Esto es un asunto costoso para comenzar, ¿no es cierto? Y es una sobrecarga además sobre el ritmo normal del Poder Judicial, que ya es bastante pesado. Así es, pero es un costo que tiene que asumir el Estado en su conjunto por el hecho mismo de reinsertarse en la comunidad internacional, básicamente derechos humanos, ¿no? O sea, todos estamos en estos momentos inmersos, ya no como antes, mirando qué doctrina señala el Tribunal Supremo, ni siquiera ahora ya que señala el Tribunal Constitucional, sino qué cosas van a decir en los tribunales o los organismos internacionales, ¿no? Entonces, como usted comprenderá, los jueces básicamente tienen que actuar de acuerdo a Pero aquí hay una situación también, me parece un poco absurda, porque antes de que se crearan los tribunales, se dispusiera que los tribunales militares juzgaran a los terroristas, eso fue el año 92 me parece. Antes de eso, ¿qué ocurría? Los terroristas eran capturados, entregados al Poder Judicial, y el Poder Judicial, en la mayor parte de los casos, los soltaba, los liberaba, sea por miedo, sea por falta de pruebas, porque no hay manera, a veces, en medio del fragor de la guerra, de acumular pruebas, de juntar pruebas de una manera detallada, como se hace ante un homicidio, etcétera. Son casos de más o menos masivos. Entonces terminaban libres, salían libres, y entonces el ejército, al final, ¿qué se veía obligado a hacer? A ejecutar extrajudicialmente. Ahí comenzaron las grandes ejecuciones extrajudiciales, porque no tenían otra alternativa. Entonces, cuando se da el tema de los juzgados militares, era para resolver ese asunto, y se resolvió en ese momento, por supuesto. Ahora resulta que esa solución era complicada desde el punto de vista jurídico, pero esa era la solución. Lo mismo que los jueces sin rostro, permitieron avanzar en el juzgamiento. ¿Hubieran podido avanzar sin rostro? De hecho, no lo habían podido hacer antes. Entonces, no sé, me parece que aquí hay... No, sin duda que en aquellas épocas de la emergencia y la legislación penal de emergencia no fue creada por el Perú, no es algo que la ha inventado el Perú, ha existido en Colombia, existe todavía en Colombia, lo ha tenido Italia. O sea, lo que sucede es que muchos países no han estado o no están bajo el cumplimiento de organismos internacionales y actúan soberanamente. Por ejemplo, en Europa, el Tribunal Europeo no tiene facultades ejecutivas para su sentencia. No. Sí, pues. En Latinoamérica sí, Estados Unidos, por ejemplo, no tiene ese problema, actúa soberanamente. ¿Qué ha pasado en Colombia? Un juez ha ordenado la liberación de dos sentenciados por narcotráfico y se ha llegado al extremo de que el presidente, por razones de seguridad nacional, no es carcelado. No obstante que su constitución le señala lo contrario. El gobierno debería hacer pues alguna clase de gestión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos o ante la Comisión, que haga ver bien el punto de vista peruano, ¿no? Porque la verdad es que esto es un asunto absurdo, ¿no? No tenemos ni los recursos ni la capacidad, vamos a terminar liberando, van a quedar mal nuevamente el Poder Judicial frente a este asunto. En fin, todo por satisfacer unos requerimientos dignos de Suiza, esa es la verdad.